Nos vamos entonces al siguiente paso del método de fuerza horizontal equivalente, que es la aplicación de las fuerzas. Entonces, al aplicar las fuerzas sobre una estructura, pues debemos distribuirlas en todos los elementos estructurales que componen esa edificación. Si bien entonces el cálculo de las acciones de sismo sobre la construcción se considera como un conjunto o considera la edificación como un conjunto, pues para dimensionar y verificar la estructura completa se deben analizar los componentes uno por uno. Cada uno de los componentes pues van a asimilar las fuerzas. Entonces vemos nosotros aquí en esta imagen cómo tenemos una edificación de varias alturas, pero al final vamos a estar analizando cada uno de los elementos, ¿cierto? Cada una de las luces, vamos a analizarlas y vamos a tener unos axiales, unos cortantes y unos momentos. Esto ustedes ya lo hicieron en el ejercicio al inicio del semestre. Lo vamos a repetir, simplemente vamos a determinar esfuerzos axiales, cortantes y momentos en cada uno de los componentes, pues para poder diseñarlos colocando el acero correspondiente para que soporte estos esfuerzos. Las fuerzas entonces van a representar las fuerzas de inercia aplicables a cada piso de la edificación y pues se obtiene este valor de F sub X repartido para cada piso como el valor de C sub BX por B sub S. B sub S ya sabemos que es el cortante de base, cortante basal, y C sub BX es un coeficiente de repartición, es un coeficiente que reparte la fuerza sísmica en cada una de las alturas o en cada uno de los niveles de la edificación. Para periodos cortos, normalmente esta fuerza se distribuye de forma triangular. Si ustedes lo ven en la imagen, tenemos un triángulo, más o menos, un triángulo de fuerzas. Pero para edificaciones más altas, donde ya el número de pisos es mayor, o para periodos largos de edificaciones, en edificios altos, normalmente más de 25 pisos, la forma es parabólica, como lo estoy mencionando aquí en la imagen. Entonces, para tener en cuenta esa repartición, ¿cómo es? Una vez hecha esa repartición y aplico las fuerzas, pues hago el análisis matricial. Tengo los desplazamientos, estos desplazamientos los voy a obtener piso a piso, como lo ven ustedes aquí en la imagen, y voy a mirar el cálculo de la deriva. ¿Qué es el cálculo de la deriva? La deriva está definida como el desplazamiento horizontal relativo, es decir, cuando yo tengo un nivel superior como este, tengo un desplazamiento, tengo un nivel intermedio con otro desplazamiento y ese desplazamiento relativo es la resta entre el desplazamiento total del nivel superior menos el desplazamiento del nivel intermedio, es decir, solamente una fracción del desplazamiento. Esa deriva está asociada con la deformación inelástica de las estructuras, de los elementos estructurales y no estructurales. Está relacionada también con la estabilidad global de la estructura y está relacionada con el daño a elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica. También es relacionado a los elementos no estructurales, por ejemplo, los muros divisorios, las particiones, los enchapes, los acabados, las instalaciones eléctricas, las mecánicas, que pueden sufrir algún daño y pues se pueden reparar después del sismo, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que hay unas limitaciones en cuanto a ese tipo de daños. Si nosotros no queremos que se nos dañen los enchapes cada vez que hay un temblor de cierta magnitud, pues debemos hacer más rígida la estructura para que no tengamos que reparar con cada uno de estos movimientos, teniendo en cuenta que no se trata, el enfoque no es que no se dañe el enchafe se puede dañar, simplemente se repara. Lo importante es que la estructura no se dañe. Pero pues nosotros generamos o dimensionamos estructuras más rígidas o menos rígidas a través de los sistemas estructurales, los 4 sistemas que ya hemos hablado, y podemos generar también esa rigidez con el dimensionamiento, el tamaño de esos elementos estructurales. También pues debemos mirar ese nivel de alarma y de pánico de las personas que ocupan la edificación. A la hora de un sismo, cuando yo tengo digamos, movimientos más grandes, esto me genera más pánico en la gente y puedo generar accidentes precisamente por ese nivel de desplazamiento. Pero si yo
coloco una estructura más rígida, el nivel de desplazamiento va a ser mucho menor. El periodo pues nos va a generar unas modificaciones de la estructura, o no modificaciones de la estructura, unas variaciones en los desplazamientos, y pues el nivel de alarma y de pánico también nos va a cambiar. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 factores que aparecen allí en la imagen y la definición de deriva como desplazamiento horizontal relativo, pues vamos a validar lo que nos dice la norma, y es que esos índices de deriva, nuestro siguiente paso, no sobrepasen los valores permitidos. La norma nos dice que tenemos unos desplazamientos horizontales, y en este caso los clasifica en 3 tipos. Unos desplazamientos del centro de masa de cada piso, que corresponden pues a esos desplazamientos horizontales tanto en X como en Y, en las 2 direcciones principales que tiene el centro de masa de cada piso. Adicionalmente, cuando hay un movimiento sísmico, vamos a tener otros movimientos. ¿Por qué? Porque el sismo no ocurre solo en X o ocurre solo en Y, normalmente ocurre combinado. Y eso nos da la posibilidad de posibles torsiones, efectos torsionales. Entonces vamos a tener esos desplazamientos horizontales causados por efectos torsionales. Esos efectos torsionales corresponden a los desplazamientos adicionales en esas 2 direcciones principales, X y Y, ortogonales en planta entre sí y causados por la rotación de toda estructura respecto al eje vertical. Entonces, tengo la edificación no va a oscilar solamente así, ni va a oscilar solamente de esta manera, sino que al combinarse de todas las formas voy a tener posibles efectos torsionales, y esos efectos torsionales me generan unos desplazamientos tanto en X como en Y que hay que tener en cuenta. Adicionalmente, recuerden que cuando yo tengo un efecto torsional sumado a efectos de desplazamiento horizontales en X y en Y, voy a tener unos desplazamientos de segundo orden causados por la combinación de todo esto. Y esos son estos delta de desplazamientos horizontales causados por efectos P delta, que corresponden a esos efectos adicionales. Entonces, esos efectos de segundo orden, pues recuerden que cuando nosotros tenemos un elemento prismático y generamos una torsión, voy a tener un desplazamiento adicional por esa torsión. Entonces, al tener en cuenta todos estos desplazamientos, vemos que la suma de todos estos desplazamientos son los que nosotros vamos a tener en cuenta dentro del cálculo de la deriva. El sismo, como lo ven allí en la animación, pues ocurre en los 2 sentidos. Aquí pues hace falta incluir esos efectos torsionales, y los desplazamientos totales, pues lo que nos dice la norma es que son el resultado de los desplazamientos tanto del centro de masa, los desplazamientos por efectos torsionales y los desplazamientos por efectos P delta o efectos de segundo orden. Calculamos entonces la deriva máxima, deriva desplazamiento relativo. Miren que hasta ahora habíamos mencionado el desplazamiento en cada piso, delta minúscula. Aquí la deriva ya es un delta mayúscula, ¿sí? La deriva máxima permitida es la raíz cuadrada de la sumatoria entre niveles, ¿sí? Nivel 1 al nivel 2 en este caso, de los desplazamientos totales en el piso I del nudo J menos los desplazamientos totales en el piso I-1 del nudo J. Explico la ecuación. Yo tengo, a través de esta imagen, de esta gráfica, yo tengo un punto, ¿cierto? Un nodo de la edificación, un punto cualquiera, en este caso el centro de masa de la edificación, y ese centro de masa va a tener en el nivel I-1, va a tener un desplazamiento en Y y va a tener un desplazamiento en X. En el piso siguiente, piso 2, el centro de masa en ese piso va a tener un desplazamiento en X mayor que el desplazamiento en el nivel inferior, del nivel I-1. Igualmente va a tener un desplazamiento mayor, miren ustedes que esta flecha al mayor, que esta de aquí,
voy a tener en ese centro de masa un desplazamiento en Y, desplazamiento total en Y, en este nivel, mayor que el desplazamiento en Y de este nivel. Entonces, cuando yo sumo o integro todos estos valores, pues la diferencia entre, o mejor dicho, calculo primero el desplazamiento total combinado X y Y me va a dar este valor de aquí que está, digamos, mostrado con una flecha resaltada en comparación con el valor que podría desplazarse en el nivel interior. Entonces, al final, lo que voy a tener es un desplazamiento total combinando X y Y. Voy a tener un desplazamiento en el nivel X, en el nivel superior, pues en dirección X y dirección Y combinado, la resultante, y aquí voy a tener lo mismo, una resultante. Entonces, la diferencia de esta resultante menos esta resultante es el desplazamiento o es la deriva máxima. ¿Sí? Se calcula entonces como esa raíz de los desplazamientos totales en el piso I menos los desplazamientos totales en el piso inferior elevado al cuadrado. Verifico la deriva. La deriva máxima para cualquier piso no puede exceder los límites de la norma. En este caso, nos dice que la altura, que la deriva máxima está expresada como un porcentaje de la altura. Y ese porcentaje, pues para estructuras de concreto reforzado, metálicas o de madera y de mampostería que sean esbeltos, la deriva máxima es del 1% de la altura de piso. Para otro tipo de estructuras, como mampostería, que son poco esbeltas y que el método principal o el modo principal de falla es el esfuerzo cortante, pues el desplazamiento debe ser menor, en este caso el 0,5% de la altura de piso. En últimas, si yo tengo una edificación y en la distancia o la altura, por ejemplo, entre el nivel 2 y el nivel 3 es de 3 metros, la altura de ese piso es de 3 metros, el desplazamiento máximo permitido por la norma entre el punto superior y el del nivel 3 y el punto inferior de ese mismo nivel 3, es decir, entre el piso y el techo, va a ser de 3 centímetros. Ese es el desplazamiento máximo entre el nivel de ese piso, 3 centímetros. Si yo tengo una estructura de 2 pisos, el nivel 0, el primer piso, a nivel del terreno, el desplazamiento se considera 0. El entrepiso, es decir, el techo del primer piso, tendría un desplazamiento máximo de 3 centímetros. Y el desplazamiento máximo del segundo piso sería de 6 centímetros, porque 6 menos 3 me da la deriva de piso, 3 centímetros. Y 3 menos 0 me da 3 centímetros, que sería la deriva del primer piso. Y así sucesivamente con todos los pisos, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes cómo estamos relacionando absolutamente todo. Zona de amenaza sísmica. Estamos relacionando tipo de suelo. Estamos relacionando nivel de importancia de la edificación. Estamos relacionando forma de la edificación, si es una edificación de 1, de 2, de 3 pisos o una edificación de 10, de 12, de 15 pisos. Estamos relacionando irregularidades en planta y en altura de la edificación. Todo esto lo estamos teniendo en cuenta y calculamos el sismo, lo repartimos en cada uno de los pisos, obtenemos los desplazamientos y decimos si el desplazamiento está dentro de lo que nos permite la norma, magnífico. Ese es nuestro predimensionamiento y a partir de ahí diseñamos estructuralmente. Y si es superior ese desplazamiento, entonces nos toca redimensionar, hacer la estructura más rígida para que los desplazamientos sean menores. El análisis entonces se va a realizar con los principios de la mecánica estructural y entonces se debe tener en cuenta, primero, las condiciones de apoyo de la estructura, sobre todo cuando se combinan elementos verticales de resistencia sísmica, pues con diferencias de rigidez considerable. Debemos mirar el efecto de diafragma rígido y diagrama flexible. Debemos mirar también las variaciones en las fuerzas axiales, ¿cierto?, de los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica y debemos mirar pues los efectos torsionales que esto genera. Miramos también los efectos de la dirección de aplicación de la fuerza sísmica y en estructuras de concreto reforzado y de mampostería estructural pues ya depende del juicio del ingeniero las consideraciones acerca del grado de fisuración de los elementos.
Entonces, todo esto se combina pues para verificar que los índices de deriva no sobrepasen los valores máximos permitidos. Miramos esos pasos y hacemos un análisis. ¿Cuál es nuestro análisis? Que si nosotros tenemos unos desplazamientos horizontales de la estructura donde incluimos los efectos torsionales y evaluamos si cumple o no cumple con la deriva, podemos decir si podemos con esa dimensión diseñar la estructura, es decir, cumplir con o poner la cantidad de acero que requiere para soportar los esfuerzos que tiene la estructura a causa de esos efectos sísmicos. La distribución del cortante de piso pues, incluye efectos torsionales a todos los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica. De los esfuerzos también, los efectos de las fuerzas sísmicas en la cimentación de la edificación y las fuerzas internas correspondientes a cada elemento que haga parte del sistema de resistencia sísmica son analizados. ¿Sí? Entonces, miramos nosotros el sismo, lo repartimos, calculamos los desplazamientos, sobre los desplazamientos validamos que cumpla la deriva y miramos entonces axiales, cortantes y momentos que sufre cada elemento para poder colocar la calidad y cantidad de material que resista ese efecto. Miramos el efecto entonces de las fuerzas sísmicas obtenidas, evaluados a través de análisis y utilizando modelo matemático. En este caso, pues, un análisis matricial nos funciona para este sistema estructural. Y esto se hace a través de herramientas computacionales. Podemos utilizar cualquier programa de análisis, de análisis estructural. Dejo un video en el Moodle donde ven ustedes un comparativo de cuatro herramientas de análisis estructural, de análisis y diseño estructural. Entre esas el SAT, el STAAD Pro, el ETABS, y compara cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Ustedes pueden hacer un análisis y diseño estructural utilizando cualquiera de estas herramientas. Lo vamos a mirar en la siguiente clase con el ejemplo. En resumen, ¿qué fue lo que vimos hoy con estos videos? Lo primero, pues una introducción a las fuerzas y deformaciones sísmicas. Vimos el método de fuerza horizontal equivalente distribuido en 6 pasos, la determinación del espectro del diseño, el cálculo del periodo fundamental, la determinación del cortante de base, la distribución de ese cortante en altura, es decir, distribución en los niveles del edificio, cómo se aplican las fuerzas y cómo analizamos el efecto de esas fuerzas verificando que los índices de deriva pues, no sobrepasen los valores permitidos. Todo esto nos resulta del análisis de todos estos efectos y pues a partir de ese análisis es que vamos a diseñar ya cada uno de los elementos estructurales. Pues no es más hasta ahora. Nos veremos en la siguiente clase. Muchas gracias.